Nuevos vínculos, Naruto X Sekirei. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Sekirei, el creador del fic, estará en la descripción del video. Capítulo 1. Un hombre rubio caminaba por una calle pequeña, mojado por la lluvia reciente que se despejó solo unos minutos antes. Medía poco menos de 6 pies de altura, con los movimientos ágiles de un atleta, pero con el cuerpo de un luchador. Su cabello rubio y puntiagudo captaba los pocos rayos que atravesaban las nubes, y su piel bronceada denotaba una buena cantidad de tiempo al aire libre. Sus ojos azul cerúleo tenían una chispa de vida que rara vez se veía hoy en día, y justo debajo de ellos había 3 marcas horizontales en cada mejilla, que recordaban a los bigotes. Llevaba un sencillo conjunto de jeans azules con camisa blanca, zapatillas grises y una chaqueta con capucha de color naranja quemado. Alrededor de su cuello había un extraño cristal verde en una correa de cuero. Para terminar su estilo, tenía un pergamino de aspecto extraño sujeto a su cinturón en la cadera derecha. Sobre su hombro derecho colgaba un petate de lona resistente. Uzumaki Naruto estaba buscando un lugar para quedarse. Había llegado recientemente a esta ciudad de Tokio y no tenía un plan real en mente para su mandato. Estaba deambulando, pagando su camino, generalmente haciendo varios trabajos ocasionales para quien quiera que viviera en cualquier momento. Pensó que podría visitar sus terrenos originales. Entonces escuchó algo que no pudo ignorar, el sonido de una mujer llorando. Deteniéndose en seco, echó un vistazo rápido a su alrededor y reconoció el área. Estaba frente a una iglesia occidental, con un cementerio adjunto. Caminando hacia la entrada del patio, Naruto vio una cabeza de cabello violeta inclinada frente a lo que solo podía ser una nueva lápida. Obviamente, esta era la fuente del sonido, ya que no había nadie más en el pequeño cementerio a quien pudiera ver. Se movió lentamente sobre la mujer arrodillada, y notando su estado resbaladizo por la lluvia, rápidamente se quitó la chaqueta, dejándola caer sobre sus hombros. La cabeza de la mujer se levantó para encontrarse con su mirada tan rápido que momentáneamente pensó que podría sufrir un latigazo. Levantando las manos para mostrarle que no tenía otros motivos, Naruto dio unos pasos hacia atrás. Quienquiera que sea, dudo que quieran que se enferme a causa de ellos. Use eso para calentarse, señora. Esperaré en la entrada, si desea algo de compañía en su camino a casa cuando haya terminado. Aquí. Su voz era tranquila, mesurada y tranquila. Calmó la mirada de la mujer obviamente angustiada. Asintiendo con la cabeza, la mujer se volvió hacia la tumba con un murmullo de agradecimiento. Naruto lo aceptó y se movió de regreso a la entrada, cruzando los brazos para retener una apariencia de calidez para sí mismo. No sabía dónde había encontrado esta debilidad por las mujeres que lloraban, pero maldita sea si no hubo momentos en que lo maldijo. En este caso, sin embargo, podría entender. Naruto no había nacido en este mundo, cayó aquí, en esta misma ciudad, hace casi 6 años. No tenía idea de cómo o por qué estaba allí, simplemente estaba. Lo último que podía recordar era su aldea en llamas, un loco aterrorizando y destruyendo todo lo que veía. Entonces la amada innata de Naruto, una mujer con la que había estado a punto de celebrar un aniversario ese mismo día, se arrojó frente a él, seguida de una oscuridad sin fin. Después de eso, se encontró cubierto de sangre, suciedad y mugre, en un callejón no muy lejos de su ubicación actual. El sacerdote de esta iglesia había descubierto a Naruto hurgando en su despensa buscando algo para comer y luciendo como el adolescente sin hogar estereotipado, solo con la adición de sangre en él. El padre Hideo, como se llamaba al sacerdote, era un anciano de barba blanca y tonsura. Se vistió con la túnica negra de su profesión y no dio excusas. Dijo que era un hombre de la vieja fe, de antes de las idioteces modernas. Naruto no tenía idea de lo que hablaba en ese momento, y eso le importaba poco. En lo que respecta a Naruto, el padre Hideo era asombroso. El sacerdote lo acogió, lo limpió, lo alimentó y luego comenzó a enseñarle cuando Naruto admitió que no tenía idea de lo que estaba pasando. Compartieron historias, el padre Hideo le habló del mundo en el que se encontraron y Naruto habló de su mundo anterior. Las puertas de la iglesia se abrieron lentamente, saliendo el mismo sacerdote de hace tanto tiempo, probablemente para cuidar las lápidas. Al ver al joven rubio, sus ojos se iluminaron con una vida que muchos creerían imposible en un hombre de su edad obviamente avanzada. Dirigiéndose hacia el joven, el anciano sacerdote levantó la mano a la vez para saludarlo y darle la bienvenida. Padre Hideo. Es un placer volver a verte. La exclamación de Naruto salió en voz baja, para no molestar a la mujer que rezaba. Ah, Naruto. Veo que el tiempo ha sido bueno contigo.
A un anciano le hace bien ver que a los jóvenes les va bien. El anciano se detuvo un momento para mirar dónde descansaba la mirada de Naruto. Hablando de nuevo, el tono del padre fue bajo y amable, ya que él tampoco deseaba molestar a la mujer. Una tragedia, eso. Un joven, no mucho mayor que tú, atrapado en una explosión durante las pruebas de una nueva supercomputadora, o eso nos dicen. Su esposa de solo un año, y ahora su viuda, Asama Miya, lo visita mensualmente. Solía ser a diario, luego semanalmente. Durante el último año y medio, ella parece estar sanando. Qué bien, sin embargo, solo ella realmente lo sabe. Asintiendo con la cabeza en comprensión, Naruto mantuvo su silencio unos momentos más, antes de ofrecer un saludo completo a los caídos que yacían en el patio. Tenía sus propias cargas que soportar, pero podía respetar las pruebas de los enterrados aquí y los que dejaron atrás. Tengo el dinero para la parcela de tierra, padre, comenzó Naruto solo para detenerse ante la cabeza del sacerdote que temblaba lentamente. Inclinando la cabeza en pregunta, esperó. Dejé a un lado ese complot hace años, cuando lo pediste por primera vez. Considéralo como un último regalo de un anciano, ¿eh? Dijo el padre Hideo, sorprendiendo al joven que estaba a su lado y, por una vez, el anciano sacerdote disfrutó de ver a alguien atónito. No sé qué decir, pero gracias, padre. Naruto unos momentos después en agradecimiento. No tenía idea de que el anciano haría esto. Naruto simplemente había querido conspirar para poner su propia piedra conmemorativa, con todos los nombres de aquellos de su viejo mundo que dieron sus vidas por su hogar. Nombres que nadie más conocería o que le importarían. Ante este pensamiento, una lágrima escapó del ojo de Naruto, recorriendo su camino solitario por su mejilla. Sabía que estaba atrapado aquí, en este mundo, pero esperaba que al tener esa piedra pudiera dejar descansar parte de su pasado. Ahora todo lo que tenía que hacer era terminarlo. Lo tallaría personalmente, no tendría sentido si permitiera que otro hiciera el trabajo. Además, a pesar de que los idiomas hablados son los mismos países, de su mundo y de este, las formas escritas aparentemente eran lo suficientemente diferentes como para que él mismo tuviera que hacer el trabajo de todos modos. Todavía sería legible para cualquiera aquí, pero por lo demás era una forma antigua del idioma. Afortunadamente, no le quedaban muchos nombres para agregar. Echando un vistazo rápido a la mujer, vio que estaba de pie y se dirigía hacia el padre y hacia él. Tú, por supuesto que viene por aquí, es la única forma de entrar o salir sin saltar una valla. Podría haber pateado a sí mismo por olvidar eso. Mientras Naruto se volvía a familiarizar con el anciano padre, la mujer volvió a sus oraciones. Sin embargo, le resultó difícil mantener sus pensamientos en su difunto esposo. La razón: el hombre rubio que le había prestado la chaqueta que ahora calentaba su cuerpo previamente frío. Asama Miya no era una mujer dada a la fantasía. La repentina aparición de este joven en su vida no debería haber tenido un impacto tan grande. Con esa información, la belleza de cabello violeta entendió lo que estaba sucediendo. Se estaba formando el vínculo entre Sekirei y Ashikabi. No debería ser posible. Miya era Sekirei Zero One, el pilar, el más fuerte de los Sekirei y su reina. No debería existir un hombre mortal capaz de ser su Ashikabi, su verdadero socio destinado. Ella había pensado que su matrimonio con Asama Takehito sería lo más cercano que llegaría al sentimiento del vínculo, y ese matrimonio era puramente un amor platónico. Simple admiración y aprecio. No había ningún aspecto físico involucrado entre Takehito y ella, no como lo estaría con un Ashikabi. Por supuesto, eso resultó ser un problema para Miya, porque significaría una traición a todo lo que amaba con Takehito. Ella nunca había sido física con él, ni siquiera un beso en la mejilla. Lo más cerca que pudo decir que estaba durmiendo en la misma cama un par de veces, e incluso entonces se quedó en sus partes. Ahora, este joven había aparecido, de la nada, mientras le contaba a Takehito sobre los acontecimientos del mes pasado en Maison Izumo, la posada que ahora dirigía en su memoria. No había nada realmente nuevo, pero se propuso visitarlo, sin importar el clima. Pero ahora estaba teniendo un pequeño momento de crisis. El vínculo era innegable. Si lo intentaba, solo causaría su increíble dolor y soledad, y esos mismos problemas repercutirían en el vínculo incipiente hacia su Ashikabi, haciendo que ambos se sintieran miserables. Entonces, obviamente, no podía intentar negarlo. Aunque podría intentar retrasarlo. Obviamente, él no tenía un lugar a donde ir en este momento si ese bolso que ella notó antes era una indicación, y ella dirigía una posada. Ella podría ofrecerle un lugar por un tiempo, tal vez interpretarlo como agradecimiento por su preocupación.
Su mente trabajaba furiosamente para ver qué tan factible era realmente la idea. Era prometedor, ya que ella no negaría rotundamente el vínculo, debería tener tiempo para conocer al hombre. Si sabía algo perjudicial sobre él, existía la posibilidad, por improbable que fuera, de que el vínculo se destruyera a sí mismo y nunca se formara por completo. Entonces podría volver a llorar adecuadamente a su exmarido. No era como si le disgustara el hombre rubio, pero nunca había querido una Shikabi, y se negó a creer que hubiera una persona fuera de su difunto esposo que pudiera otorgarle las alas de su raza. Sekirei solo podía obtener sus alas con su legítimo Ashikabi. Si el vínculo que se formaba con este hombre era destruido, ella consideraba que era completamente imposible que cualquier otro se acercara a ella. Volviendo al presente, lentamente se puso de pie y se volvió hacia el hombre en cuestión, y se sorprendió un poco al verlo conversando con el anciano padre de la iglesia que cuidaba estas tumbas. Padre Hideo, si recordaba correctamente. Estaba avergonzada de admitir que en realidad no estaba prestando atención durante sus charlas, que se había concentrado en la tumba o la muerte de Takehito, o en algo más para ocuparse del mantenimiento de la posada. Caminando hacia los dos hombres a paso tranquilo, trató de formar las palabras que quería. Su akama púrpura y la parte superior de su kimono blanco estaban bastante secos ahora, lo suficiente como para que no se resfriara. Miya ni siquiera estaba segura de si Sekirei podría resfriarse, pero cuanto más mirara a la rubia, menos se formarían las palabras que quería. Para cuando llegó a ellos, fue capaz de forzar una sonrisa. Era una lástima que, a juzgar por la expresión de la rubia, la vieran fácilmente. En cualquier caso, Miya se obligó a quitarse la chaqueta, a pesar de la protesta de su cuerpo por perder el calor de su olor, y se la tendió al hombre. Gracias por el uso de su chaqueta, ya no la necesito. La voz de Miya era cortante y precisa, y sin la calidez de la sonrisa que estaba plasmada en su rostro. Esto no iba tan bien como esperaba. Pero entonces no estaba segura exactamente de lo que esperaba. Naruto vio la sonrisa falsa de la mujer. Miya se recordó a sí mismo, plasmada en su rostro. Era un maestro en fingir una fachada feliz, mantuvo una durante la mayor parte de su vida más joven, por lo que ver a través de una fachada tan mal diseñado fue más que fácil. Luego estaba su mentira tal vez sobre el préstamo de su chaqueta, había sinceridad allí, pero no lo suficiente para esa sonrisa. Así que agradeció el préstamo, pero algo andaba mal. Podía sentirlo. Naruto siempre había sido de los que establecían vínculos fácilmente con otros que habían estado en cualquier tipo de situación que creaba sentimientos de dolor, abandono, depresión, etc. Había sido uno de sus rasgos definitorios en el verso de su hogar. Y no había cambiado desde que llegué aquí. Podía decir fácilmente que la mujer estaba tratando de rechazar algo que sufriera doloroso y que probablemente tenía algo que ver con su presencia. Sin embargo, la pregunta en la mente de Naruto era cuál podría ser ese problema. Hasta donde él sabía, nunca había conocido o visto a esta mujer antes. Entonces, ¿qué tenía él que le causaba angustia? Cualquiera que sea su razón, él tomó su chaqueta de regreso, sus dedos rozaron los de ella por unos momentos por accidente. Miya saltó y chasqueó la mano rápidamente. Tenía miedo de que los hombres estuvieran en contacto físico. Había escuchado algo sobre eso una vez. Androfobia, el miedo a los hombres. ¿Era eso, o simplemente no le gustaba que la tocaran? Afefobia, ¿verdad? Volviéndose a poner la chaqueta, Naruto se frotó la frente un par de veces. Esto no lo estaba llevando a ninguna parte, solo especular no lo ayudaría en absoluto. Bueno, si ella no lo quería cerca, se iría. Había aprendido que el terreno para la piedra conmemorativa ya era suyo, ahora necesita encontrar un lugar. Ah, Miya-san, le hace bien al corazón de este anciano verte de nuevo. El padre Hideo habló antes de que Naruto pudiera excusarse. El anciano sacerdote le había enseñado a Naruto muchas cosas cuando llegó por primera vez, una de ellas era que simplemente marcharse era increíblemente grosero. Ufufu, oh padre, ¿estás coqueteando con esta pobre viuda? La risa de Miya se sintió un poco tensa, como si fuera algo que normalmente usaría, pero por alguna razón había algo más en su mente. Oh, ¿es eso lo que está haciendo este anciano? Supongo que debería disculparme entonces. Un pequeño destello de alegría entró en los ojos del anciano. De hecho, iba a preguntar si la Maison Izumo tenía todavía habitaciones abiertas. El joven Naruto aquí no tiene un lugar donde quedarse y cuando te vi no pude evitar pensar que era la divina providencia. Una verdadera sonrisa apareció en su rostro por primera vez desde que Naruto la vio por primera vez. Por supuesto, Maison Izumo nunca rechazará a los necesitados. La voz de Miya parece estar calmado.
Entonces tal vez Naruto estaba equivocado con esa idea de fobia. Encogiéndose de hombros internamente, pensó que mientras tuviera un lugar para dormir, no le importarían mucho las excentricidades de su casero, o de la casera, según fuera el caso. Bueno, eso acortó mi búsqueda. Haciendo contacto visual con Miya, Naruto le dio una pequeña sonrisa. Así que supongo que estaré a tu cuidado, Miya-san. Uzumaki Naruto es mi nombre, es un placer conocerte. Miya parpadeó varias veces, un pequeño rubor imperceptible coloreando sus mejillas. ¿Por qué tenía que ser tan educado? Estaba haciendo que no le agradara mucho más difícil. No hay problema en absoluto, Uzumaki-san, como dije, Maison Izumo nunca rechazará a los necesitados. Por supuesto, todavía está la cuestión del pago, pero las habitaciones tienen un precio razonable de 50.000 yenes por mes. Su voz era fría y dulce, con un pequeño indicio de algo que Naruto no pudo ubicar, e hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Querida Kami, esta mujer era hermosa. ¡No! ¡No! Mal Naruto. Termina el memorial, luego mira con los ojos a la casera. Espera, no, eso todavía no estaba bien. ¿Qué le pasaba de repente? No era propio de él querer empujar a una mujer contra un edificio y besarla hasta que se quedara sin aliento. ¿De dónde ha venido eso? Sacudiendo la cabeza, Naruto volvió a sintonizar la conversación, simplemente esperando que esos extraños pensamientos se desvanecieran. Una esperanza posiblemente abandonada, pero no obstante, era esperanza. Y tenía la sensación de que iba a necesitar toda la esperanza que pudiera tener en los próximos días. Ah, bien, bien. Le hace bien al corazón de este anciano ver a la gente ayudándose entre sí en estos tiempos difíciles. El padre Hideo sonaba increíblemente sincero, así que obviamente los había engañado. ¿Este era un hombre de tela? Miya suspiró, no, este era un anciano aburrido que nunca se acostaba. Espera, ¿por qué ella pensó eso? Ella no era Matsu. El sexo no debería ser una cura para nada. Tal vez debería simplemente tomar a su nuevo inquilino e irse antes de que otros pensamientos ajenos a Miya invadieran su mente. Bueno, si eso es todo, padre, debería irme. Aún hay que preparar la cena. Miya hizo una elegante excusa para alejarse del vergonzoso sacerdote. Necesitaba escapar, estar a solas con Naruto y destrozar su boca con la de ella, maldita. Estaba sucediendo de nuevo. Miya se estaba molestando rápidamente tanto con el bond de formación rápida como con el joven por ser la fuente de su problema actual. Ella era Sekirei 01. El pilar. No debería reaccionar ante nadie. La frustración de Miya fue claramente evidente mientras se alejaba, seguida a una distancia segura por la rubia. La mente de Naruto también estaba dando vueltas, aunque sus pensamientos estaban más enfocados en completar su piedra conmemorativa. Solo unos pocos nombres más, podría terminar en algún momento de la próxima semana. Ambos eran ajenos a la sonrisa de complicidad del padre, esas pobres almas que perdido el rumbo. Quizás deberías caminar un poco más rápido. No les tomaste mucho tiempo llegar a la casa convertida en posada, y al verla, Naruto sintió un aire de familiaridad. Un edificio sencillo de 2 pisos en el estilo clásico japonés, que recuerda extrañamente a su propia casa en las naciones elementales, con el segundo piso para los dormitorios y todo lo demás en el primer piso. Un aire de bienvenida rodeaba el edificio, como si saludara a un miembro de la familia ausente durante mucho tiempo. Me gusta este lugar ya, y ni siquiera he puesto un pie dentro. La declaración de Naruto fue murmurada suavemente, un simple pensamiento solo para él. Sin embargo, parecía que su nueva casera tenía oídos muy agudos. Me alegro. Miya tenía una verdadera sonrisa en su rostro, y Naruto decidió que se veía más hermosa así. Dándole a Naruto una reverencia formal, Miya abrió la puerta principal. Bienvenido a casa, a Maison Izumo. Que alguna vez encuentres la paz dentro de estos muros. Naruto parpadeó. Esa era una forma muy antigua, incluso en su mundo, de dar la bienvenida a un invitado. Tan viejo, que momentáneamente olvidó la respuesta correcta, pero de nuevo, los modales nunca he sido su fuerte. Ah, sí. Te doy las gracias por la hospitalidad de la casa, que alguna vez seas bendecido por tu generosidad. ¿Ves lo que quiso decir? Formal, uff. Sin mencionar anticuado, ese tipo de cosas no se ha usado en este mundo durante casi 200 años, según el padre Hideo. Al parecer, había comenzado a desaparecer en algún momento alrededor del período del Renacimiento. ¿Por qué tenía que conseguir a la casera demasiado formal? Ufufu, me sorprende que conozcas la respuesta adecuada, Uzumaki-san. Es un saludo muy antiguo, después de todo. Miya se sintió impresionada.
Era raro ver a un joven con una actitud tan educada en estos días. Sí, el padre solía usar algo similar hace unos años, y me las arreglé para recordarlo. Naruto se frotó la nuca tímidamente. En realidad no estaba mintiendo, Padre Hideo hizo uso de ese tipo de saludo en su iglesia. En general, Naruto no escuchó. Sin embargo, entra a la casa, se quitaron el calzado en la entrada como era apropiado, luego Miya lo mostró arriba en una habitación etiquetada como 200º. Esta será tu habitación, Uzumaki-san. El desayuno es a las 7 de la mañana, en punto, el almuerzo se sirve a las 12 del mediodía y la cena es a las 6 de la tarde. No hay actos lascivos estos, y no hay violencia dentro de muros. ¿Estamos claros? La voz de Miya era engañosamente suave, un miasma púrpura oscuro de algún tipo se estaba formando en una máscara de Anya detrás de su hombro izquierdo. No fue realmente aterrador, pero Naruto asintió de todos modos. Puede que no le tenga miedo, pero esa cosa era simplemente extraña. Cuanto menos lo viera, mejor. Aunque admitiría una pequeña cantidad de curiosidad sobre cómo se hizo esa cosa. ¿Fue puramente ilusorio o también hubo un aspecto físico? Puede que tenga que estudiarlo en una fecha posterior. Pero por ahora, Naruto entregó silenciosamente lo suficiente para una estadía de 3 meses, seguro de que fácilmente podría mantener los pagos. Miya dejó a Naruto en su nueva habitación y él entró. Mirando rápidamente a su alrededor, sintiéndose como si lo estuvieran observando. Buscando en la habitación encontró nada menos que pequeñas 10 cámaras ocultas y 15 pequeños dispositivos de escucha. Paranoico mucho. Destruirlos parecía ser demasiado fácil, así que en el lugar de eso, los guardó silenciosamente en el cajón de un escritorio que estaba provisto para el uso del ocupante de la habitación. Luego aplicó un pequeño sello para mantener el cajón cerrado, se ocuparía de ellos más tarde. Tratando de espiar a un hombre entrenado por quizás el mayor maestro de espías de todos los tiempos. No necesariamente la mejor de las opciones. Por supuesto, ellos no sabrían sobre eso, pero aún así, el orgullo estaba ahí y él lo había defendido. Jiraiya no lo querría de otra manera. A menos que la espía fuera de una mujer hermosa, tetona y bien proporcionada. Justo al final del pasillo una persona pelirroja estornudó, en cuyo su antigua maestra habría hecho varios shows solo para meterse con ellos. Naruto miró el reloj en el escritorio, cuántas cosas venían con esta habitación, de todos modos. Y vio que en ese momento eran las 4 de la tarde. 2 horas antes de la cena, así que se dispuso a guardar sus cosas en el tocador complementario. Luego desenrolló el pergamino que llevaba, miró los garabatos ilegibles, a cualquier otra persona, y sonrió con cariño al recordar haber aprendido a hacer sellos y cosas así de Jiraiya. El hombre pudo haber sido un pervertido sin igual. El pelirrojo del pasillo volvió a estornudar, pero conocía sus sellos. Sacudiendo los recuerdos, Naruto bajó el pergamino, liberando algunos elementos que pensó que podría querer tener a mano. Sin embargo, la mayor parte de todo lo demás se quedó dentro de los sellos. Había cosas que o no necesitaba o no quería que lo atraparan y le preguntaran. Le tomó aproximadamente 1 hora preparar la habitación y, al ver que aún le quedaba 1 hora hasta la cena, tomó un conjunto de artículos de baño y se dirigió hacia abajo, aunque no sin antes colocar un pequeño sello de cierre en su puerta. Si este lugar fuera como él pensaba, debería su pequeña casa de baños, al estilo tradicional japonés. Al encontrar la cocina en su búsqueda, Naruto obtuvo la confirmación de que, efectivamente, había una casa de baños, o furo como algunos la llamarían, en las instalaciones, y que debería estar vacío en ese momento. Perfecto. Rápidamente se las arregló para localizar su objetivo, entró, se desnudó y se dispuso a limpiarse de la suciedad del día, antes de instalar para darse un buen baño. Aunque tomó la precaución de buscar en el lugar más cámaras y dispositivos de escucha, afortunadamente no encontró ninguno. Más tarde, sentado en la mesa del comedor, Naruto pensó que este era un lugar tan bueno para quedarse como cualquier otro antes. El hecho de que estaba comiendo solo con su hermosa y viuda casera era una ventaja. La cena no fue nada especial, solo comida típica japonesa, pero tenía un sabor increíble. Las ventajas de muchos años de práctica, supuso. Durante toda la primera semana, Naruto se encontró ocupado haciendo trabajos ocasionales en la posada para Miya. Cambiaba bombillas, arreglaba las tejas, ayudaba a plantar un pequeño jardín de hierbas, le llevaba las provisiones. Y por las noches trabajaba en tallar nombres en un bloque de piedra, teniendo en cuenta el mayor cuidado.
Y todo el tiempo, Miya lo observaba con una expresión extraña, una parte de decepción, 2 partes de frustración y lo que parecía ser 7 partes de interés, como si estaba esperando algo y obtuviera exactamente lo contrario. La última noche de esa semana en Maison Izumo encontró a Naruto sentado en la terraza, grabando nombres de su pasado en una gran piedra azul de material desconocido que había sido tallada en líneas afiladas, usando algunas herramientas increíblemente pequeñas. Cada nombre que talló fue hecho con paciencia y cuidado absoluto. No podía permitirse el lujo de estropear esto, si lo hiciera empezaría de nuevo, teniendo que encontrar otra copia de esta piedra. Sí, eso no iba a suceder, por lo que Naruto sabía, este era el único de su tipo. Haciendo una breve pausa en su trabajo, Naruto miró al cielo. Una luna llena colgaba entre las estrellas que podía ver. Había algo que no le gustaba de este mundo. Las luces de la ciudad interferían con la observación de las estrellas. Nunca había sido un observador ávido, pero se consolaba un poco al ver a cada uno como una llama de esperanza. El sonido de alguien acercándose llegó a sus oídos, mirando a su alrededor vio a Miya detrás de él, una bandeja con 2 tazas y una tetera, supuso que era té, en sus manos. Mientras se sentaba, dijo, pensé que te vendría bien un pequeño refrigerio. Sirviendo el té, parecía que había estado en lo cierto, se pasó una taza antes de servirse una para ella. Se sentaron allí un rato, bebiendo té y mirando las estrellas. Y por el momento estaban contentos con el silencio y la compañía. Luego abrió esa bonita y pequeña boca suya, y cayó directamente del acantilado conocido como que se joda todo. Entonces, ¿qué estás tallando? Ya lo has estado haciendo durante un tiempo. Preguntó Miya, arruinando efectivamente el estado de ánimo pacífico de Naruto. De repente, un aire sombrío llenó el silencio. Es un monumento. ¿Memorial? ¿A qué o a quién? La curiosidad era casi desenfrenada en su voz. Para los amigos y la familia perdidos, para que nunca más se nos vuelva a ver o se escuche de ellos. Cada uno de estos nombres, Naruto trazó algunas de las tallas, es alguien que dio su vida para que yo y otros pudiéramos seguir viviendo. Esto es todo lo que puedo hacer por ellos ya que, según el gobierno, ninguno de nosotros existe legítimamente. Naruto no estaba mintiendo en lo más mínimo. En lo que respecta a cualquier gobierno de este mundo, ni él ni sus amigos existían. Eran fantasmas, recuerdos abandonados para pudrirse en su hogar. Miya tuvo que parpadear ante eso. No existen legítimamente era un término ambiguo, que no se usaba a la ligera. Por lo general, se usaba solo cuando se enviaba a alguien a una operación negra encubierta que el gobierno no podía reconocer como sancionada. Como tal, borraron la identidad misma de la persona de todas las formas de identificación. Naruto fue un ex asesino del gobierno. ¿Podría finalmente haber encontrado algo que rechazara sus crecientes sentimientos por el rubio? El dedo rastreador de Naruto se detuvo en el último nombre que había grabado, Uzumaki Ryuga Hinata. Miya notó que estaba hecho con una letra un poco más cursiva que el resto, como si tuviera más peso. Solo por el nombre podía decir que esta persona probablemente era su ex esposa o amante. ¿Era acaso esa la razón por la que sintió que él la entendía tan bien? ¿Él también había perdido a su persona más amada? ¿O todavía era algo más? Algunos serán más extrañados que otros. Ella murió frente a mí, cubriéndome con su propio cadáver para que el enemigo me pasara por alto. Nuestros hijos estaban apilados encima de nosotros, muertos. Entonces esos bastardos nos prendieron fuego todas. Naruto estaba recitando en un tono apagado de hombre muerto, el suave jadeo de horror de Miya no fue escuchado. ¿Alguien mató su casa y luego les prendió fuego a todos? Pero, mirando la piedra frente a él, había tantos nombres. Cada lado se llenó hasta su capacidad en filas verticales de 4. La piedra en sí tenía 9 caras, cada cara parecía tener tantos nombres que aturdió la mente de Miya. Luego se aferró a una parte extraña de su historia. Pero, si te quemaste, ¿por qué no tienes una sola cicatriz aparte de esos bigotes? Su pregunta fue tranquila, pero traspasó el velo de la noche como una lanza. Estas no son cicatrices, Miya-san. Trazó las extrañas marcas en su rostro. Los he tenido desde que nací, eran para diferenciarme, para marcarme como diferente. El mismo poder que me marcó, es lo que evitó que me quemara hasta morir ese día, pero te equivocas 2 veces. Tengo cicatrices en mi cuerpo, Miya-san. Naruto se quitó la camisa de manga larga para revelar otras 3 cicatrices. El primero, y el más notable, estaba casi directamente sobre su corazón, con una cicatriz a juego en su espalda. ¿Cómo sobrevivió a eso?
La segunda cicatriz que le llamó la atención fue una herida punzante de forma extraña donde estaba su riñón derecho. ¿Otra marca fatal? ¿Cómo las acumuló? La tercera y última cicatriz fue la sección roja de piel a lo largo de su brazo derecho desde el hombro hasta justo por encima de la muñeca, consecuencia de una terrible quemadura que se desprendió de carne y músculo. La mirada horrorizada de Milla no pudo evitar sentirse atraída por estos obvios símbolos de dolor. Y sin embargo, incluso ante sus ojos podía jurar que su brazo estaba empezando a ponerse más claro, como si incluso ahora estaba siendo curado. Pero eso era imposible, tendría que no ser humano. Los pensamientos de Milla se detuvieron. No humano. ¿Podría realmente ser tan simple? ¿Naruto, como ella, no podría venir de este mundo? Obviamente, él no era un Sekirei como ella, ningún Sekirei podía reaccionar ante otro Sekirei, pero tal vez algo igual de extraño. Tendría sentido, ya que no había forma de que ella pudiera reaccionar ante un humano como su Ashikabi. Eso dejó a los no humanos. Su corazón latía más rápido aún. Milla juntó las manos a ambos lados de su rostro, acercando sus ojos a los de él. ¿Qué pasa? Su voz era como un soplo de viento, sus ojos delataban tanto entusiasmo como inquietud. ¿Qué haces, Uzumaki Naruto, para hacer que mi yo dormido reaccione con tanta fuerza en tan poco tiempo? Su voz, su propio ser, no se negaría, admitió para sí misma que había llegado a amar a este hombre en el transcurso de la semana. Ella le permitirá también convertirse en su esposo, su destinado, pero estaría condenada si no obtenía al menos esta respuesta de él. Naruto simplemente la miró a los ojos con toda la determinación que pudo reunir. El último de los shinobi de las naciones elementales. Con esa declaración, los labios de Milla se movieron y capturaron los suyos, alas brillantes de luz violeta que brotaron de su espalda en respuesta. El cariño, la preocupación y la sinceridad que este hombre había mostrado la semana pasada eran absolutamente nobles. No hubo engaño en las palabras que dijo. Un hombre de honor como el que había mostrado era más que raro en este día entre la humanidad. Alejándose un poco, Milla miró a los sorprendidos ojos cerúleos de su Ashikabi. Soy Sekirei Zero One, Milla. Que podamos encontrar la redención y la alegría juntos, incluso mientras buscamos dejar ir nuestros seleccionados pasados. Desde este día en adelante y para siempre, estaré a tu lado. Tus enemigos serán míos y mis enemigos serán tuyos, Ashikabi-sama, mi nuevo amado. Naruto se sentó allí, aturdido más allá de la comprensión. Milla, su nueva casera, se las había arreglado para acercarse a él, luego de alguna manera forzó las palabras a salir de sus labios, seguido de un beso que resultó en alas de luz brotando de su espalda, y ahora ella estaba diciendo algo sobre Ashikabi. Sí, estaba perdido. Entonces, Naruto fue a su regreso secular, una respuesta que nunca le falló. ¿Qué? Ah, sí, sorprendentemente detallado, no se diga que Naruto no tenía talento por el momento. Capítulo 2. Mid Bioinformatics, ONBIC para abreviar, era una corporación multimillonaria que se especializaba en la investigación y el desarrollo de tecnología. Todo, desde reproductores de música hasta motores de vehículos, equipos médicos, si se trataba de tecnología, ONBIC estaba a la vanguardia. Su cuartel general era un edificio alto con estilo de torre de reloj en el mismo centro de Tokio. Casualmente también fue el edificio más alto de la ciudad. El hombre detrás de todo esto era un tal Hiroto Minaka. Un hombre relativamente alto, larguirucho y de pelo blanco con talento para lo dramático, un coeficiente intelectual supuestamente por encima de los 200 y una locura para poner celoso al diablo. El hombre era certificable, en más de un sentido. Genio y loco, la diferencia entre los dos dependía típicamente de quienes veían los resultados. En este caso, sin embargo, loco fue el consenso general. Muchos consideraban que un genio era una persona que entendía instintivamente los conceptos dentro del cuadro proverbial y luego veía más allá. Hiroto Minaka era el tipo de genio mejor descrito como alguien que pregunta qué caja. Para él, no había división entre la grandeza y cualquier otra cosa que se viera a sí mismo. En serio, nadie quería saber qué pasaba con esa cabeza suya, todos tenían la clara impresión de que quedarían horriblemente marcados de por vida o encerrados en instituciones mentales. Detrás de él estaba la incomparable paciencia y comprensión de Saashi Takami. Una mujer cuya sola presencia podría inspirar confianza y miedo incluso en los individuos más aterrorizados. El único que parecía inmune era Hiroto, sin embargo, la razón por la que eso era, estaba en debate. Takami era una mujer alta, con el pelo gris que le caía sobre los hombros sin un estilo realmente discernible. Su atuendo habitual consistía en pantalones negros, camisa blanca abotonada, bata blanca de laboratorio y cómodos mocasines.
Su función principal en Vi era la organización de toda la información, entrando y saliendo. Como tal, fue jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo. Sin embargo, todo esto era una especie de fachada para la compañía, ya que ellos eran los que secretamente estaban detrás de un evento en toda la ciudad que se llamaba el Plan Sekirei. Para facilitar este plan, Vi estaba comprando lentamente todo el terreno dentro de Tokio. Sería mucho más fácil controlar lo que sucedería si fueran dueños de toda la ciudad, pero incluso ellos se dieron cuenta de que algunos lugares simplemente no se agotarían. Así que primero iban por tierra, luego intentaban construir edificios. Era un plan de ritmo lento que tenía a Minaka mordiendo la parte proverbial, pero afortunadamente Takami pudo mantenerlo encaminado. Actualmente poseían aproximadamente el 60% de la tierra sobre la que se fueron Tokio. También un aspecto requerido para este plan suyo era una gran sala con múltiples monitores y una pantalla gigante que mostraba todos los Sekirei lanzados actualmente. No había muchos, solo 10 han sido liberados en este momento. Cada vez que se le daban alas a un Sekirei, una imagen que los mostraba y su nuevo Ashikabi aparecía en la pantalla grande, dando todos los datos que Big posiblemente podría esperar necesitar sobre ellos. Por eso, dentro de esta gran habitación, el pánico se había instalado. Miya, Sekirei 01, había sido alada. No se suponía que fuera posible, pero por el hecho de que su foto había aparecido junto a la imagen de un hombre rubio con cicatrices en cada mejilla, había sucedido. Sin embargo, eso era solo una parte de su pánico. El resto se debió al hecho de que no tenía nada sobre este hombre, ni siquiera su nombre. La imagen en sí era de una cámara de seguridad en la estación de tren esa misma mañana. Aparentemente, el hombre había vivido en una cueva toda su vida, tenía la edad suficiente para nunca haber sido registrado electrónicamente, es improbable dada su apariencia de 20 años, era una especie de Black Ops tan importante que el gobierno mantenía todos los archivos estrictamente en papel, también improbable, o simplemente era tan bueno esquivando el sistema. Ese último era el más prometedor en la mente de Takami mientras se dedicaba a restaurar el orden. Calmaos. La mujer de cabello gris gritó por encima de la cacofonía. Somos Mi. No hay forma de que no tengamos absolutamente nada sobre este hombre. Quiero todo. Edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, tipo de sangre, nombre. Y lo quiero ayer. Curiosamente, este grito de demandas devolvió las cosas a la normalidad rápidamente. Los humanos siempre fueron una raza de manada, agradecidos por cualquier tipo de dirección cuando nada iba como esperaban. Takami reflexionó amargamente que de esa manera la referencia de la Biblia a que un sacerdote era pastor del rebaño era un símil completamente exacto. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por una risa desagradable de nada menos que la pesadilla actual de su existencia. Hiroto Minaka. Jaja. Qué divertido. Un jugador desconocido ha entrado al juego temprano. ¡Qué divertido! El rostro de Minaka mostró una sonrisa increíblemente amplia de diversión. Muchas veces Takami consideró honestamente matar al hombre por esa maldita risa y sus razones absolutamente infantiles para hacer cualquier cosa. ¿Crees que esto es gracioso, loco? Al parecer, Takami no estaba de humor para lidiar con sus excentricidades. Por supuesto. Un completo desconocido, un caballo oscuro si alguna vez hubo uno. Solo piensa en la diversión que traerá al juego. Oh, me pregunto cuántas otras aves reunirán para sí mismo. Minaka prácticamente se estaba riendo. Muy perturbador, y la gente en la habitación se dio cuenta de lo lejos que estaban y apenas se registró. Ahora no es el momento para tu locura, Minaka. La mujer reprendió. Esta habilidad suya para ignorar incluso los problemas más grandes en favor de su propia diversión fue increíblemente frustrante. Este hombre desconocido se ha metido directamente en nuestro plan organizado, y lo ha estropeado volando quizás el Sekirei más poderoso. Uno que estábamos seguros nunca podría ganar sus alas simplemente porque es tan fuerte. Y tú te quedas aquí riendo. ¿Qué hay de malo en eso, Takami-kun? Con la sonrisa todavía en su lugar, Minaka abrió los brazos de manera dramática. Sin sorpresas no hay diversión. Sin factores desconocidos no hay descubrimiento. Con esto hemos encontrado a un hombre que de otra manera se las ha arreglado para escapar de la atención de todos los gobiernos. Me encantaría saber cómo logró eso. Esta última parte fue dicha con un aire inusualmente serio mientras el hombre se frotaba la barbilla pensativa. Mientras tanto, se podía escuchar un golpeteo rítmico de fondo. Si uno miraba, veía a una Saashi Takami tratando de darse una conmoción cerebral, golpeando la pared repetidamente con la cabeza. Naruto estaba mirando a Miya desde el otro lado de la pequeña mesa del comedor.
No podía creer lo que estaba escuchando. Tendría que haber un loco, eso estaba a la par del curso con la forma en que era la vida de Naruto, así que no había ninguna sorpresa. Lo que no esperaba, sin embargo, era el plan para liberar a 108 seres superpoderosos no nativos del planeta, y luego hacer que luchen por el derecho a permanecer con su amado destino elegido. Eso lo enfermó, si el Sekirei perdía, lo sacaban a la fuerza de aquel con el que habían pasado todo ese tiempo. Ahora Naruto era una persona bastante sentimental, dale una historia triste y él llora, dale una historia de terror y está asustado, dale una injusticia y está justamente cabreado. Este plan Sekirei, como le explicó Milla horas antes del amanecer, era una afrenta a su sensibilidad. No quería, no podía, dejar que esto pasara sin impedimentos. Desafortunadamente, la primera idea que me vino a la mente, es decir, cargar directamente en Vi y exigir que detuvieran este absurdo, fue rápidamente descartada. No tenían ninguna razón para escucharlo ya que él no tenía nada que ellos quisieran. Bueno, probablemente se volverían loca por su ADN, pero no estaba dispuesto a permitirles el acceso a eso. El chakra era algo que este mundo no necesitaba, y si tuviera la oportunidad, probablemente abusaría de él tanto como el suyo. Curiosamente, todos los Sekirei parecían tener una pequeña cantidad de chakra, aunque provenía de un pequeño núcleo implantado dentro de ellos. ¿Dónde su raza puso sus manos en esos núcleos? Naruto no tenía ni idea. No era muy importante, y Milla tampoco tenía la respuesta para él, así que pensó que podría dejarlo en un segundo plano. La segunda idea que se le ocurrió parecía viable. Participa en el juego, pero según sus reglas en lugar de las de Minaka. Aunque esta idea funcionó mejor con la cooperación de Milla. Sabía que ella había dicho que estaría a su lado, pero ¿hasta dónde llegaba realmente esa promesa? No dudaba de su sinceridad, podía sentirla a través de ese vínculo del que ella había hablado, pero se preguntaba qué pensaría ella de la idea. Al no ver ningún otro recurso en ese momento, se agachó y preguntó: Milla, tengo que preguntar, si tuviera que participar en este juego, ¿me ayudarías? Al ver su expresión que se deterioraba rápidamente, se apresuró a seguir. No para reunir a Sekirei como si fueran premios o recursos, o incluso para ganar, sino para interrumpir todo lo que podamos. Milla ganó una mirada pensativa. Había mérito en la idea. Una gran cantidad. Sin embargo, tenía que preguntarse qué tenía él en mente. Entonces ella preguntó, y su respuesta no la decepcionó. Milla, pensé que lo sabías. Una vez fui el maestro de bromas del infierno, arruinar el plan de Minaka, es realmente como una broma gigante para el hombre. El rostro de Naruto adquirió un aspecto absolutamente vulpino, esos bigotes ayudaron tremendamente en esta hazaña. No tenemos que pelear todavía, pero no hay nada que diga que no podemos detener el ala forzada en nuestra área, o en general. No hay nada que nos detenga de lograr destruir los vínculos volubles formados por esas alas forzadas tampoco. Yo incluso tener una idea de cómo hacerlo. ¿Qué pasa con los posibles números desechados? Milla expresó el título como si fuera veneno, pero sintió que era una pregunta válida. Los números desechados eran aquellos que no tenían sus alas correctamente o, simplemente eran incapaces de tener alas. Ella ya conocía a uno de ellos que todavía estaba en los laboratorios, sometiéndose a pruebas para ver si había una respuesta tecnológica. Ella le había explicado todo esto a Naruto antes y quería su opinión. Si pudiera examinar este Sekirei Crest, posiblemente podría averiguar cómo funciona. Naruto musitó en voz alta. No fue imposible. Por lo que había visto brevemente en la espalda de Milla, los Crest eran similares en concepto al Fuinjutsu. Y todos los Uzumaki nacidos tenían aptitudes para ese arte, incluido él mismo. Las cejas de Milla se dispararon hacia arriba más allá de su flequillo. ¿Qué quieres decir con cómo funcionan? Son parte de nosotros, y hasta donde yo sé, siempre lo han sido. Naruto negó con la cabeza. No, estoy bastante seguro de que alguien más los puso allí. Aunque no tengo ni idea de quién tendría ese tipo de habilidad. Las manos de Milla temblaron mientras las sostenía sobre la mesa, antes de pararse resueltamente, dándose la vuelta y dejando caer el cuello de su kimono más allá de sus hombros, mostrando la misma marca que era la prueba de su vínculo con la rubia. Si solo necesitas examinarlo, el mío debería hacerlo, ¿no? Su voz estaba controlada, pero había cierta incertidumbre. Como si este acto requiriera mucho de su coraje. Por supuesto, Naruto se dio cuenta de que ella acababa de aceptarlo, todavía existía el vínculo emocional que tenía con su difunto esposo. Mostrarse así era casi como estar desnuda en su presencia.
Fue un gran paso en la confianza. De pie y moviéndose alrededor de la mesa, Naruto mantuvo sus ojos en la marca. Tocándolo ligeramente con un dedo, le impartió una mínima fracción de chakra, ni siquiera lo suficiente para una típica técnica de clon ilusorio. La marca aparentemente se abrió, y en una avalancha de información, una gran cantidad de ideas, pensamientos, palabras y cosas que de otro modo serían insondables entraron en la mente de Naruto. Con un grito de sorpresa y dolor, soltó el crest. Ok. Quizás fue una mala idea. Fue el último pensamiento que tuvo Naruto antes de que la inconsciencia lo reclamara. Una vez más sonaron las alarmas dentro de mí. Alguien había intentado quitar un Sekirei Crest, pero fracasó. No podía haber sido un Sekirei, todos sabían que tenían que cantar una frase con la palabra Ashikabi para desactivar a uno de sus hermanos. Así que eso dejaba a un humano, pero ¿quién sería tan descarado como para intentar jugar con uno de los Cres? Takami esperaba que no saliera nada de esta situación. No creía que pudiera soportar más sorpresas hoy. Pero este año para el caso. Su búsqueda anterior en Ashikabi de Zero One había arrojado solo dos cosas: un nombre y una ocupación. Nombre: Uzumaki Naruto. Ocupación: autor. Aparentemente, él era el escritor de una nueva serie de libros populares que había comenzado hace unos 6 años. Una serie de libros que había explotado en popularidad entre los lectores masculinos y, más recientemente, entre unas pocas mujeres, ya que dio un giro más refinado a un conjunto más nuevo. El primer juego era fácilmente reconocible por su cubierta de color naranja brillante, el segundo, y más reciente, tenía una cubierta azul oscuro y era el más buscado por las damas. ¿Por qué Takami sabría esto? Puede que sea la dueña de ambos juegos, pero ciertamente no llevaba una copia en el bolsillo interior de su bata de laboratorio. No, eso sería el colmo de la falta de profesionalismo. Este Uzumaki era un fantasma de otra manera. No existía fuera de un pago bastante lucrativo en efectivo por parte de su editor. No es de extrañar que no estuviera en los sistemas. Ni siquiera usó su nombre real cuando escribió, llamándose a sí mismo Jiraiya. Sabían que era falso porque el hombre había usado su nombre real en la entrevista. ¿Por qué sabrían lo que pasó en la entrevista? Porque el editor que usó Naruto tenía su seguridad en la red Mi. De acuerdo, lo que hicieron se consideró una invasión de la privacidad, pero ya estaban violando las leyes al controlar a la policía para ignorar lo que sucedía con el plan. Entonces, ¿qué les importaba? Takami sacó una pequeña botella de su abrigo y rápidamente se bebió 3 pastillas antes de devolvérsela. Iba a necesitar esas pastillas para el dolor de cabeza, simplemente lo sabía. Naruto se despertó con la expresión preocupada de Miya flotando sobre su rostro, su cabeza aparentemente descansando en su regazo. Oh. Miya, por favor toma nota de que fue una mala idea. Y por favor, deténme si alguna vez vuelvo a pensar que es una buena idea. Gimió mientras trataba de sentarse, solo para ser sostenido suavemente por su nuevo compañero de vida. Naruto-kun, créeme cuando digo que sería mejor seguir descansando por ahora. No sé qué te pasó exactamente, pero sé que nuestro vínculo se ha vuelto aún más fuerte por eso. Ambos necesitaremos tiempo para llegar a un acuerdo. Con él de nuevo. La voz de Miya era suave y llena de preocupación y afecto. Luego hizo algo que él no esperaba que hiciera su estricto, pero innegablemente amable, Sekirei. Ella se inclinó y lo besó. Al revés, completo con lengua. Oí. ¿Qué demonios pasó? Naruto estaba comprensiblemente confundido. Miya había dicho no hace mucho tiempo, en su mente, que ella realmente no estaría interesada en ningún tipo de contacto físico entre ellos durante al menos varios meses más. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella besándolo desde lo que tenía que ser una posición muy incómoda? ¿Y eran esos gemidos que estaba dando ahora? Oh, mierda, ella se estaba poniendo encima de él. ¿Cómo nunca rompió el beso para hacer eso? ¿O, a quién le importa? La cuestión apremiante del aire era en lo que Naruto realmente tenía su atención. Necesitaba respirar y estaba bastante seguro de que Miya también. Tal vez su confusión se tradujo a través del vínculo, tal vez fue su falta de reciprocidad, y tal vez decidió que el aire sería una buena idea, pero Miya finalmente rompió el beso, sus alas estallaron detrás de ella nuevamente. Entonces ella simplemente se acostó sobre su lado derecho, apoyando la cabeza en su hombro. No sé por qué, pero quiero estar más cerca de ti. Quiero sentirme como otro Sekirei con su Ashikabi. Y no quiero dejarte ir solo, así que te apoyaré con todo lo que soy. Mi amado Ashikabi. La voz de Miya era suave, gentil y tranquilizadora, haciendo mucho para calmar los nervios de Naruto.
Si hubiera podido ver sus ojos, los habría visto brillar con un tinte lavanda por un instante. Esta relación con Miya podría verse fácilmente como una especie de traición a su amada Hinata. Sin embargo, Naruto sabía que Hinata querría que él viviera y volviera a amar. Terminaría la piedra, solo le quedaban 2 nombres, luego se dedicaría a esta nueva vida que se le ha dado. Era apropiado recordar el pasado mientras avanzaba hacia su futuro, siempre y cuando no estuviera atado por él. En una habitación oscura y oculta, una mujer pelirroja estaba observando los eventos que se desarrollaban en el comedor de Maison Izumo con una sonrisa de lobo. Ella estaría absolutamente segura de mantener esto sobre la cabeza de Miya más tarde. Estableció precedentes para los propios experimentos futuros de la pelirroja. Matsu, Sekire y Zeroduo, Braintype y un genio certificable se alegraron por otra cosa. Ella no estaba reaccionando a la Shikabi de Miya. Eso podría haber sido un desastre, incluso si esta falta de reacción fue algo extraña. Un hombre capaz de engañar a Miya debería tener suficiente poder y presencia para llamar a casi todos los demás Sekirei. Pero por alguna razón, Matsu no sintió nada. Bueno, todavía podría usar el metraje como chantaje contra su casera. Las carcajadas malvadas pronto dejaron la boca de la mujer pelirroja en un volumen bajo. Oh, sí, Miya sería una masilla en las manos de Matsu. Matsu sintió un repentino escalofrío de miedo recorrer su espalda. Revisando los monitores frente a ella de nuevo, encontró a Miya y este nuevo hombre, Naruto, mirando directamente a una de sus cámaras, ambos de alguna manera usando esa técnica de máscara de Anya malvada que asustó tanto a Matsu. ¡No! Había otro. Matsu se desmayó con una saliva como espuma que cubría sus labios. Naruto se volvió hacia Miya un momento después de que Matsu se desmayara. No es que me importe unir a esa persona contigo, Miya, pero ¿hay alguna razón por la que ambos tuviéramos que usar esa cosa Anya? Ufufu, pero por supuesto, querida. Ese saco de carne pervertido nunca aprende a no subestimarme, así que de vez en cuando debo enseñarle de nuevo. Y como Miya Shikabi, pensé que sería un momento divertido para compartir. La risa de Miya lo inundó y lo atravesó como una corriente purificadora. Solo conocía a la mujer desde hacía una semana, y ella se estaba volviendo tan preciosa para él como lo fue antes Hinata. Naruto se sintió bendecido de que una mujer tan increíble entrara en su vida. Los dos se quedaron allí un poco más antes de que Miya declarara que tenía que empezar a preparar el almuerzo. La mención hizo que el estómago de Naruto estuviera de acuerdo. Bueno, ya llevaba casi 14 horas sin comer. Miya se había saltado el desayuno a favor de explicarle el plan Sekirei. Así que ahora era el momento de alimentar a la bestia. Cuando Miya se puso de pie para preparar la comida del mediodía, Naruto se sentó en la terraza, con las herramientas en la mano. 2 nombres más. Posiblemente los 2 más importantes que agregaría. Los de sus propios hijos, Uzumaki y Boruto. Naruto no podría estar más orgulloso de su único hijo. A pesar de ser solo un estudiante de la academia, se adhirió a las estrictas reglas y tradiciones que todo Uzumaki consideraba verdad. La familia es primero. Uzumaki Himawari. Su amada hija. Naruto estaba más que deprimido, nunca llegaría a caminar con ella por la isla el día de su boda, pero creía que ningún hombre podía realmente merecer a su valiente niña. La familia es primero. Aunque jóvenes y no iniciados en las crueldades del mundo shinobi, merecían su lugar de honor entre los muertos. Después de todo, la familia es primero. Fin del capítulo.